A ver. ¿Y si os digo que un filósofo del siglo XIX, sí, del XIX, podría haber dibujado el mapa de nuestra economía global de hoy? Sonada locura, ¿verdad? Pues hoy vamos a hacer algo atrevido. Vamos a coger una de las teorías más polémicas de la historia y la vamos a poner a prueba. Pero ojo, nada de ideología, aquí solo van a hablar los datos. Vamos a investigar si Karl Marx, después de todo este tiempo, tenía algo de razón. La pregunta es tremenda. ¿De verdad un tipo en el siglo XIX pudo predecir la trayectoria de nuestra economía del siglo XXI? Para responder a esto, como decía, vamos a apartar las opiniones y vamos a dejar que los números, los datos puros y duros, nos cuenten la historia. Vale, este es nuestro plan de ataque. Primero, ¿cuál era exactamente la predicción de Marx? Lo vemos. Después, ¿cómo narices mides eso hoy? Hay una forma muy ingeniosa. Luego, el veredicto global, qué dicen los datos a lo grande, y después bajaremos al detalle, a cómo ha cambiado el mundo, para acabar conectando todos los puntos y ver por qué esto de verdad importa muchísimo hoy en día. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por la idea central, por la predicción clave de todo esto. La idea de que hay una especie de presión, una compresión inevitable en el corazón mismo del sistema económico. A ver, la lógica de Marx, en realidad, se puede descomponer en 3 pasos bastante sencillos. Paso 1. La competencia. Todas las empresas compiten y para ganar invierten más y más en máquinas, en tecnología. ¿Ok? A esto los economistas lo llaman aumentar la intensidad de capital. Bien, paso 2. Estas máquinas, claro, reemplazan a la gente, a los trabajadores. Y aquí está el punto clave de la teoría. Para Marx, el trabajo humano es la única fuente que crea valor nuevo. Y ahora viene el remate, el paso 3. Si cada vez hay más máquinas que no crean valor y menos trabajo humano que sí lo crea, ¿qué pasa con la tasa de beneficio? Pues según él, tiende a caer, a ser estrujada. La única forma de contrarrestar esto, decía, es que la explotación de los trabajadores, o sea, la parte de su jornada por la que no se les paga, aumente todavía más rápido. Y esa es la gran tensión del sistema. Claro, todo esto suena muy bien en la teoría, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo pones a prueba una idea del siglo XIX con datos del siglo XXI? Pues los investigadores que hicieron este estudio tuvieron que ser casi de detectives, persiguiendo fantasmas en las estadísticas económicas que todos conocemos. Y es que aquí está el meollo del asunto. El gran problema es que la forma en que medimos la economía hoy en día, lo que llamamos las cuentas nacionales, simplemente no está diseñada para responder a estas preguntas. No distingue entre los conceptos que para Marx eran la base de todo. Y aquí viene la clave de su trabajo. Tuvieron que reconstruir desde cero una distinción fundamental, la diferencia entre actividad productiva y no productiva. A ver, que quede claro. Productivo es todo aquello que crea valor nuevo de la nada, por así decirlo. Fabricar un coche, cultivar tomates. En cambio, no productivo es lo que mueve de un lado a otro valor que ya existía. Por ejemplo, el sector financiero, el inmobiliario. Y es súper importante entender esto. No productivo no es un juicio de valor, no significa que sea malo o inútil. Es simplemente una categoría técnica que necesitamos para este análisis. Para que quede todavía más claro, construir un coche, productivo. Plantar lechugas, productivo. Ensamblar un móvil, productivo. Ahora, al otro lado, comprar y vender acciones, no productivo. Ser un intermediario en la venta de una casa, no productivo. Gestionar un fondo de inversión, no productivo. ¿Se ve la diferencia? Unos crean la riqueza, los otros la mueven de sitio. Y atentos a esto, porque para poder aplicar esta distinción, los investigadores hicieron algo, es que es monumental. Crearon una base de datos nueva que analiza 43 de las economías más importantes del mundo desde el año 2000 al 2014. Esto cubre, ojo, el 63% de la población mundial. La escala del trabajo que hay detrás de esto es, de verdad, apabullante. Y ahora sí, vamos a lo que todo el mundo está esperando. Con todo este trabajo hecho, ¿cuál fue el veredicto? ¿Qué es lo que encontraron los datos cuando los miramos a escala global? Aquí lo tenemos, el primer gran hallazgo. Este es el viaje de la tasa de ganancia global en ese periodo. Fijaos, vemos cómo va subiendo hasta que llega a 2008, justo antes de la gran crisis financiera. Ahí, ¡pum!, toca su punto más alto. Pero lo interesante es lo que pasa después. A pesar de que hubo una recuperación económica, la tendencia general, la línea que se dibuja, es claramente descendente. Algo a nivel global está apretando los márgenes de beneficio. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues este gráfico nos da la respuesta y es muy revelador. Mirad las dos barras. La primera nos dice que la inversión en máquinas y tecnología por trabajador, la famosa intensidad de capital, creció casi un 26%. Un 26%. Pero la segunda barra, la tasa de explotación, solo creció un 12,4%. O sea, la tecnología avanzó muchísimo más rápido que la capacidad de extraer valor extra del trabajo. Y esa diferencia es la que aprieta la rentabilidad hacia abajo.
Justo lo que la teoría original sugería. Pero esperad, que la historia no acaba aquí, porque esto es el promedio global. Cuando los investigadores empezaron a mirar país por país, lo que encontraron no era solo una tendencia, era un auténtico terremoto económico, un cambio que ha redibujado el mapa de quién hace qué en el mundo. Mirad atentamente esta tabla, porque es la foto de ese terremoto. Fijaos en las cifras. En tan solo 15 años, el centro de producción del mundo se ha desplazado de una forma brutal. Estados Unidos pasa de tener el 30% de la producción mundial al 22%. Japón, lo de Japón es increíble, cae del 16% a menos del 7%. Se desploma. Y mientras tanto, ¿quién recoja todo eso? China. Pasa de un modesto 5% a casi el 20%. Es un ascenso meteórico. Estamos viendo literalmente una de las mayores y más rápidas reconfiguraciones de poder económico de la historia moderna. Y todo este movimiento global nos deja con una paradoja, con algo que a primera vista no tiene mucho sentido. Uno pensaría que en los países más ricos, con más capitalismo, la tasa de explotación debería ser más alta, ¿no? Pues resulta que los datos dicen, a menudo, justo lo contrario. Son los países con ingresos más bajos los que suelen tener las tasas de explotación más elevadas. Para que se entienda la escala de lo que estamos hablando, mirad este ejemplo. Comparamos México y Japón. En México, la tasa de explotación que calcula el estudio es del 216%. Esto traducido significa que más del 68% de la jornada laboral de un trabajador es tiempo no pagado. Casi 7 de cada 10 horas. Ahora mirad Japón, una tasa del 74,7% que equivale a un 42,8% de la jornada. La diferencia es sencillamente abismal. Entonces, ¿cómo es posible esta contradicción? ¿Por qué pasa esto? Bueno, la explicación no está tanto en la tecnología como en las instituciones. Hablamos de cosas como la fuerza que tienen los sindicatos para negociar salarios, las leyes de protección laboral que existen en cada sitio, o algo tan básico como cuántas horas se trabaja de media al día. Y estas jornadas suelen ser muchísimo más largas en los países con salarios más bajos. Vale, hemos visto la teoría, los datos, el cambio global, ya que sí estamos. Pero ahora viene la pregunta importante. ¿Y todo esto, a nosotros qué? ¿Por qué importa hoy? ¿Qué nos dice esta radiografía de la economía sobre el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo? Vamos a juntar todas las piezas del puzzle. ¿Qué hemos aprendido? 1. Que esa tendencia a la caída de la tasa de ganancia que predijo Marx, los datos del 2000 al 2014, son consistentes con ella. Parece que hay algo de verdad ahí. 2. Que ha habido una reubicación masiva de la actividad productiva hacia China. Brutal. 3. Esto significa que los países ricos dependen cada vez más de actividades no productivas, o sea, del sector financiero. Y 4. Que todo este sistema global se apoya y funciona gracias a una desigualdad enorme entre países. Es un engranaje global, sí, pero uno que parece estar bajo mucha presión. Y esto nos deja con una pregunta final, que es la pregunta del millón. Si las economías avanzadas, las más ricas, ya no son las que principalmente crean valor, sino que se dedican a moverlo y gestionarlo, un valor que se crea en otras partes del mundo, ¿cómo de sostenible es su modelo? ¿Qué tan frágil es esa prosperidad? ¿Qué pasará cuando venga el siguiente gran shock global? Esa es la gran duda que este estudio pone sobre la mesa, y la respuesta, sea cual sea, definirá el futuro de nuestra economía,